La clave oculta con Miquel Figueroa. La semana pasada hubo una charla sobre transgénicos organizada por Som lo que sembrem, CAE y Greenpeace. En el evento participaron varios expertos en la materia y contó con una invitada de lujo, Marie-Monique Robin, a la que saludamos ahora mismo. Buenos días, Marie-Monique. Buenos días. Bien, un placer contar contigo. Acabas de llegar de París. Sí, directamente, desde pues sería hoy la mañanita, pero el tiempo aquí es mucho mejor que en París. Sí, bueno, la semana pasada estábamos muy mal. Muy mal, ¿no? Sí. Con nieve y todo, ¿no? Terrible, aún duran las secuelas. Pero bueno, vamos a hablar de algo que también dura, son los transgénicos. Te presento, eres periodista, documentalista, directora de cine y eres autora del documental y del libro que tiene el mismo título, El mundo según Monsanto, de la dioxina a los OMG, una multinacional que les desea lo mejor. Bien, ¿cuándo y por qué comenzó a interesarse por esta empresa? Bueno, yo llevo ahora como 25 años de periodista y viajo mucho a muchas partes del mundo. Y también soy hija de agricultores en mi país, en Francia, ¿no? Y es un tema, entonces, la agricultura, el medio ambiente, que siempre, pues, le dediqué mucho tiempo, muchos documentales. Y así es que yo hice hace como 5 años, 2 documentales para la cadena franco-alemana Arte, se llama, ¿no? 2 documentales sobre el tema de la biodiversidad, ¿no? Y el peligro que corre esta biodiversidad. Entonces, di la vuelta en todo el mundo, en India, en México, en Europa, en África, y siempre trabajando sobre ese tema que nada tenía que ver directamente con los transgénicos, pero siempre se me hablaba de Monsanto. Por una razón muy sencilla, es que hoy en día Monsanto es la primera empresa semillera del mundo. Y entonces, bueno, es una multinacional que controla una gran parte de las semillas producidas en el mundo, y eso es muy importante porque el que controla las semillas controla también la cadena alimentaria y finalmente controla los pueblos, porque tú sabes que la comida es esencial. Y entonces fue así que yo me acuerdo muy bien, era en India, acababa de terminar un documental, ahí uno de los documentales de que hablé, y estaba con campesinos de una organización sindical que me habían acompañado en el Punjab, que es la provincia donde se produce mucho trigo ahí, y me dijeron en el aeropuerto cuando iba a salir, pues a volver a París, ¿por qué no trabajas sobre el tema de Monsanto? Yo dije, sí, pues ¿por qué no? Regresé a París y hice lo que se ve en el documental. ¿Te acuerdas que cuando se ve, cuando yo me pongo en internet buscando? Sí. Así fue una cosa totalmente increíble porque yo puse el nombre Monsanto en Google, ¿no? Y me salieron, pero había como 7 millones de respuestas, te imaginas, ¿no? Yo pasé como 3, 4 meses nada más que navegando, cargando documentos en inglés, en alemán, en francés, en español, por supuesto, y así fue que yo propuse un nuevo tema a Arte, a la cadena para la cual trabajo, y eso me llevó a nuevos viajes y una investigación de 3 años. Que vale la pena, la verdad, verlo, lo recomiendo muchísimo. Recomiendo que a cualquiera que se ponga a buscar, como usted hizo por internet, Monsanto en el Google, comienza a leer, y si no, pues que vea el resumen que usted ha hecho pues de toda esa investigación, porque usted está proponiendo a lo mejor que Monsanto está, digamos, implementando una estrategia comercial de dominio del alimento. Sí, claro. Tú sabes, la historia de Monsanto es bien interesante porque se conoció durante décadas como una empresa multinacional, ¿no? Pues esta empresa nació al principio del siglo XX en los Estados Unidos, en Missouri, en St. Louis, y se dedicó esta empresa durante décadas a la producción de químicos, ¿no? De todo tipo. Bueno, en mi investigación yo hago esta reconstrucción, bueno, tomando algunos ejemplos, ¿no? de los productos que esta empresa produjo, y bueno, uno de ellos, por ejemplo, es muy conocido, desgraciadamente, porque es un producto muy tóxico, ahora prohibido, por su alta toxicidad, que son los PCBs. Sí. No sé cuál era la marca aquí en España, pero para que la gente entienda bien, seguramente saben lo que son esos PCBs, por lo menos a través de su utilización, que fue muy amplia.
entonces se utilizaba en los transformadores eléctricos, ¿no? Como aislantes. Y es un producto químico, totalmente químico, y me puse a investigar, por ejemplo, este caso de los PCB, ¿no? Y pasé como 3-4 meses nada más que sobre ese tema. Entonces, lo que descubrí es que Monsanto, desde el principio, cuando pusieron este producto en el mercado, era en los años 30, desde casi el principio sabían que estos productos eran altamente peligrosos. Cuando te digo peligrosos, que hoy son, como te decía antes, prohibidos, es que dan cáncer, es un perturbador endocrino. Eso significa que ataca el sistema de reproducción de los hombres y las mujeres. Los PCBs hoy en día hacen parte de lo que esos productos prohibidos por la Convención de Estocolmo, que son químicos persistentes, casi nunca se degradan, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hoy en día son prohibidos ya de hace más que 20 años, casi, y están por todos lados. Tú, en tu sangre, por ejemplo, me da pena decírtelo, pero tú tienes PCB, ¿me entiendes? Pues no me asustes. No, sí, pero es así, cada uno tiene PCB, porque se acumulan en las grasas de los animales que comemos nosotros, ¿no? Y además después se acumula nuestra grasa en nuestra sangre. Es muy difícil deshacerse de esos PCBs. Y entonces, por ejemplo, se ve en mi documental o en mi libro, hay muchos documentos internos de la empresa que ahora son desclasificados, como se dice, porque Sí. Monsanto tuvo un juicio muy importante hace ahora 8 años en la ciudad donde Anniston, donde ellos producían esos PCB, donde casi la mitad de la gente se encuentra muy enferma. En Alabama, creo. Alabama, exactamente. Estados Unidos. Y hubo un juicio muy grande donde se le puso a Monsanto una multa muy, muy importante de $700 millones, que la máxima multa que cogió una empresa en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Por haber escondido los hechos, por haber escondido la información que tenía. La información era que ellos sabían que esos productos eran muy, muy, muy tóxicos, ¿no? Tremendo. Es un caso, pues, pero tú puedes tomar otros casos. Seguramente tú has oído hablar del agente naranja, Sí. que es una combinación de 2 pesticidas, herbicidas, producidos por Monsanto y otras empresas, además, ¿no? Pero Monsanto era un productor muy grande de esos 2 herbicidas, ambos ahora prohibidos también, 2,4,5-T, que se utilizó mucho en el mundo entero, en muchas fincas, etcétera, y el 2,4-D, ¿no? Que es otro herbicida, y esta mezcla es lo que se llama el agente naranja, que se utilizó durante la guerra de Vietnam. Y yo estuve en Vietnam y hoy en día todavía hay niños que nacen con malformaciones congenitales debidas a la contaminación de la madre, ¿no? O del medio ambiente, porque este agente naranja contiene dioxina que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Que también altamente tóxico, sí. Tóxico. Y en este caso, no solamente que Monsanto ocultó los datos que tenía, sino también que manipuló estudios científicos para tapar, ¿no? El hecho de que había una relación entre la exposición a la dioxina o al agente naranja en este caso y el cáncer, ¿no? Entonces no solamente que ocultaron los datos que tenía, pero manipularon falsos estudios, ¿no? Y entonces es una historia así muy controvertida, de muchas mentiras, lo digo francamente, porque llevo ahora casi más de 2 años viajando el mundo entero por ese documental, el libro que salió en muchos países, y lo digo porque hay las pruebas, hay los documentos, eso no se puede negar, ¿no? Veremos que no son los únicos delitos, es algo persistente. Vamos a ir viéndolo. Algo con lo que me quedé cuando hablaban, bueno, en el documental se hablaba del tema de la polémica de los PCB en Alabama. Comentaban que tal como está el sistema judicial, les es rentable guardar este tipo de secreto. Sí. Y claro, uno se plantea, ¿qué estarán escondiendo ahora entonces? Claro, eso es una cuestión que no solamente es para los Estados Unidos, pero también para España o para Francia, ¿no? Y lo que pasa es que cuando una empresa contamina el medio ambiente con tantas consecuencias muy graves para los seres humanos, para el medio ambiente y también los seres humanos, entonces vale la pena tapar los datos porque si finalmente resulta como fue el caso para Monsanto, entonces ellos vendieron estos PCB durante casi 50 años, ¿no? Y entonces llegó un juicio.
te dije antes que, pues, por supuesto, ellos tuvieron una multa muy importante, pero la multa de $700 millones no es nada si se compara con los beneficios, ¿no?, de la empresa que tuvo durante 50 años. Entonces, era mi pregunta también, si han tapado esto ya, y hay otros productos iguales, ¿no? También la hormona de crecimiento que se utiliza para la leche de vaca, ¿no?, para aumentar la producción lechera, que muy controvertida también, donde ahí también escondieron muchos datos, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿y qué tal hoy?, ¿no? Entonces por eso llegué al tema de los transgénicos, porque te voy a decir la verdad, yo lo digo siempre muy sencillamente. Yo, como hija de agricultores, yo tengo un hermano que también es agrónoma y también agricultor, ¿no? Y me acuerdo que cuando al final de los años 90, no sé si te acuerdas, que en Europa Greenpeace empezó a parar los barcos que llegaban de Estados Unidos con soja transgénica, soja manipulada, genéticamente, de eso podemos hablar más en detalle después. Sí. Y entonces me acuerdo que yo, pues, me dije, ¿qué tal? ¿Qué es esto, los transgénicos? ¿Qué tal? Y hablé con mi hermano, y dije, ¿qué te parece? Me dijo, no, pues, ¿sabes? No, un gen menos, un gen más, da igual. Bueno, ahora cambió su opinión mi hermano, ¿eh? Te digo Sí, la ¿no? verdad. Pero para decirte que yo no llegué al tema de Monsanto por el tema de los transgénicos, fue por otro camino, fue por el camino de la biodiversidad, como te decía, y estos productos muy tóxicos. Y después me dije, ¿qué tal? Porque cuando me enteré de que hoy en día Monsanto produce un herbicida, el único herbicida que produce hoy en día es el Roundup, que es un herbicida a base de glifosato que se utiliza muchísimo aquí, pero también en el país, hasta que la propia finca de mis padres lo utilizaban, porque siempre Monsanto dijo que este producto era no era peligroso, que era bueno para el medio ambiente, que era biodegradable, etcétera. Yo lo pensaba que era verdad, como mi mamá que lo utilizaba en su jardín. Otra mentira. Entonces empecé a investigar y igual, este producto es muy peligroso. Utilizaban publicidad engañosa. Totalmente Decían que era engañosa. biodegradable y no lo es. No lo es, hasta que hubo dos juicios hasta hoy. Uno en Estados Unidos hace 10 años y hace poco en Francia, donde se reveló que los propios documentos de Monsanto, un estudio interno que nunca habían publicado, revela que nada más que 2% de este herbicida se degrada después de 28 días. Entonces, nada de biodegradable, biodegradable es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y además, ahora hay varios estudios, hay ejemplos en mi documental, pero también después hubo otros estudios que lo confirman, que es un producto que da cáncer, y entonces es un producto muy peligroso, y el científico que yo había entrevistado para este documental, que trabaja para una gran institución francesa, que también para él fue un descubrimiento, porque él me decía, yo pensaba también que era biodegradable, nunca había pensado esto. Me dijo que había que manipularlo, pero con mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, es decir, escucha bien, porque cuando tú piensas que los españoles aquí o los franceses lo utilizan en su jardín, en todas partes, pensando que no es peligroso, me dijo, si lo quieres utilizar, entonces tienes que ponerte una máscara, las botas, entonces cuida bien que no haya nadie a 500 metros al lado, y porque una sola gota afecta. Entonces es un producto muy peligroso. ¿Y por qué te hablo del Roundup? Porque el Roundup es muy ligado a los transgénicos. Hablaremos de los transgénicos enseguida. Has tocado el tema antes, no quiero obviarlo porque es tremendo, el tema de las hormonas de crecimiento bovino, Uh-huh. en el que hay un problema de soborno de por medio. Uh-huh. Son unas hormonas de crecimiento bovino que son, creo que están prohibidas en Europa, Sí. pero que se utilizan en otros lugares del mundo. Uf, sí. Bueno, lo que pasa es que este producto hoy en día es prohibido en Europa. Tuvimos mucha suerte, te voy a contar cómo pasó esto. Y se utiliza nada más que, también es prohibido en Canadá, pero se utiliza en Estados Unidos y en México y un poco en Brasil. Entonces, esta hormona es una hormona transgénica, ¿no? Que tú la inyectas a las vacas y entonces se aumenta la producción lechera de 20%. Pero tú te imaginas lo que significa eso. No sé si tienes un poco una idea de vacas, pero como yo la tengo porque nací en una finca. Pero para que estas pobrecitas vacas, de verdad, pudieran
producir tanta leche, te imaginas lo que significa esto, ¿no? Tienen mamas tremendas, no pueden caminar, los huesos se rompen y además después de 18 meses ya acabadas las vacas, no pueden reproducirse. Eso es nada más que para la cuestión de los animales es una cosa totalmente loca. Pero también el otro problema es que esta leche producida con esta hormona transgénica tiene muchos problemas de salud para el ser humano. No puedo entrar en todos los detalles, para eso hay que leer el libro o ver el documental, ¿no? Pero y Monsanto tapó todos los problemas que esta hormona tenía. Lo que pasó, y eso es una cosa muy importante, que explica también por qué los transgénicos finalmente Monsanto pudo ponerlos en el mercado sin que hubiera estudios serios para verificar su toxicidad eventual, ¿no? Lo que pasa es que hay un sistema en los Estados Unidos que existe en muchas partes del mundo, de eso hablamos también aquí en España, también de ese problema como en Francia, que se llama en Estados Unidos el problema de las puertas giratorias. Puertas giratorias. Sí. Vamos a ver qué es esto, sí. ¿Qué es esto? Entonces, en este caso hablamos precisamente de la hormona, te vas a enterar bien. Entonces, cuando Monsanto empezó a trabajar sobre esta hormona transgénica lechera, entonces ellos pidieron a la FDA, la Food and Drug Administration, que es la agencia norteamericana gubernamental encargada de la seguridad de los alimentos y de los medicamentos, ¿no? Entonces, para poder poner la hormona en el mercado, había que pedir una autorización, como siempre se hace en cualquier país del mundo. Entonces, la FDA, cuando tuvieron el dossier, ¿no? De toxicología, de los estudios que Monsanto había realizado, cuando la FDA vio esto, yo me entrevisté, por ejemplo, con un veterinario que trabajaba en la FDA, vio el dossier y dijo, no es posible aprobar este producto muy peligroso para las vacas y también para los consumidores, ¿no? Lo que pasa es que, eso es una cosa muy increíble, es que por casualidad, entre comillas, por supuesto, llegó a la agencia, a la FDA, como número 2, un abogado de Monsanto. ¿Cómo? Entonces, un señor que se llama Michael Taylor, sí, que trabajaba como abogado para Monsanto, sí, fue nombrado número 2 de la FDA. ¿Me entiendes? La cual cosa facilitaba que facilita muchas cosas. a Monsanto hacer ciertas cosas, claro. Sí, claro. Y este señor se quedó ahí adentro en la FDA, por eso se habla de puertas giratorias. Personas que van y vienen de Monsanto a otras instituciones. Bueno, o que vienen de una empresa y pasan a una institución pública y vuelven a la empresa. En este caso Monsanto, tú viste mi documental, que nada más que yo hice un listado que no es exhaustivo, ¿no? Que me encontré con más de 100 personas de este tipo, ¿no? Que trabajaban para Monsanto, después fueron nombradas sea para la FDA o la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, o para el Ministerio de Agricultura, se quedan un tiempito, el tiempo de hacer sus cositas, ¿no? Todo en el interés de Monsanto, y después regresan a la empresa. En este caso, Michael Taylor, que yo entrevisté. Entonces, todo eso es muy muy público lo que estoy contando, porque si no lo fuera, yo ya tuviera un problema con Monsanto grave, ¿no? Claro, tendrías una querella, pero vamos, no, de por vida. Claro, por eso te digo, esto es verdad lo que estoy contando. Este señor, entonces, Michael Taylor, se quedó en la FDA el tiempo para nada más que para 2 motivos. Primer motivo, alcanzar la autorización de la aprobación, como se dice en Estados Unidos, de la hormona transgénica. Y la consiguió. A pesar de toda la resistencia, digamos, de los propios científicos de la FDA, que decían que los estudios eran muy, que habían... Era peligroso, que peligroso, no sé, exactamente. Claro. Y entonces, eso fue muy importante porque fue, como te decía, que la hormona transgénica era el primer producto transgénico que se ponía en el mercado, ¿no? Y entonces para nosotros era muy importante porque ellos pensaban con esto, si eso pasa, después pasan los transgénicos, claro. ¿no? Eso era el plan, ¿no? Y fue lo que hizo este señor. Bueno, consiguió la aprobación de la autorización de la hormona y después, 2 años después, consiguió la aprobación del primer transgénico puesto en el mercado, que es una soja transgénica,
manipulada genéticamente para poder resistir, como se dice, al Roundup. Tú ves cómo llegamos al otro tema, Sí. que es el herbicida de Monsanto. Para terminar con el Michael Taylor, él cuando hizo sus trabajitos, fue nombrado vicepresidente de Monsanto. ¿Me entiendes? Puertas giratorias. Eso es un sistema que Monsanto, a mí me dijeron, te cuento, yo soy periodista, ¿no? Entonces significa que no me invento cosas. Entonces, nada más que mi trabajo es entrevistar a gente, consultar documentos, etcétera, etcétera, comprobar, verificar, etcétera. Ahí en los Estados Unidos me han dicho que Monsanto de verdad es digamos, el mejor en este deporte que es las puertas giratorias, ¿no? Hacerse la vida más fácil y conseguir más intereses llegando a las altas esferas. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Bien, acabas de comentar el tema de cómo se consigue un transgénico. Has comentado algo. ¿Nos podrías esquemáticamente decir cómo se consigue? Entonces, es una pregunta muy importante, porque como yo te decía cuando hablaba con mi hermano, ¿no? ¿Qué tal un transgénico? Me dijo un gen menos, un gen más, da igual, ¿no? Entonces es una idea que mucha gente tiene, porque es muy sencilla. Entonces, pues es verdad que una soja, por ejemplo, contiene un montón de genes como tú, ¿no? Entonces si tú pones un gen más y qué tal, ¿no? Entonces el problema es que no es tan fácil. Entonces y hay que entender bien una cosa. No sé si hay agricultores que nos escuchan, pero siempre un argumento de Monsanto y alguna gente, yo diría de mala fe, que dice que no hay problemas con los transgénicos porque finalmente da igual que lo que hacen los agricultores desde el neolítico, que es cruzar plantas, cruzar, ¿no? Así se dice, ¿no? Para conseguir plantas de mejor rendimiento, Sí. etcétera. Pues sí, claro, mi papá, por ejemplo, en su finca, cuando tenía un trigo, siempre se hace así, ¿no? Conservaba los mejores granos, ¿no? Para resembrarlos el año siguiente, ¿no? Y entonces se cruzaban estos granos y etcétera. Pero en el caso de una soja transgénica no tiene nada que ver. Te voy a decir por qué. Porque la soja transgénica Roundup Ready, como se dice, significa esto, lista para el Roundup, ¿no? Es una soja en el cual se insierte un gen que viene de una bacteria que tiene esta función de resistir al Roundup, de no ser matada por el Roundup, digamos, ¿no? Es decir, cuando se utiliza el Roundup, morirían todas las malas hiervas, entre comillas, pero aquella soja resiste. Exacto. Pero bueno, lo que pasa es que cuando tú cruzas dos trigos, finalmente son dos trigos, pertenecen a la misma familia, ¿no? Digamos, ¿no? Para decir la cosa sencillamente. Pero si tú quieres pues insertar en una soja, que es una planta, un gen de una bacteria no es tan fácil. Yo lo cuento con muchos detalles en mi libro, más que en el documental, porque es una cosa un poco complicada que la voy a resumir. Entonces, Monsanto dedicó más de 7 años, porque habían ubicado el gen de la bacteria que permitía dar la resistencia al Roundup. ¿Me sigues? Sí. Pero el problema es cómo iban a hacerlo entrar dentro de la célula de soja. Sin que lo rechazase, claro. Exacto, sin que lo rechazase. Porque si no, la naturaleza hace, pues, lo que tú dices, lo rechaza, porque me dice, ¿qué es esto? La naturaleza es sabia. Sí, pues, cuerpo extraño, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hicieron muchas cosas, nunca podían alcanzarlo, hasta que uno tuvo una idea muy brillante de inventar un cañón. Un cañón. Los cañones siempre han sido grandes ideas, sí. Entonces, el cañón bombardea los genes que se fijan en bolitas de oro, que son como bombitas, ¿no? Entonces, bombardea en una cultura de célula de soja, en este caso, ¿no? Con la esperanza de que una de estas bolitas entre en una célula. ¿Me entiendes? Sí. Se calcula que de 1000 células bombardeadas, en promedio una capta el gen de esa manera. Las demás células son destruidas porque eso es la guerra, ¿no? Son bombas, ¿no? Pero la célula de soja que capta el gen que da la resistencia a la Roundup, en este caso, ¿te imaginas que eso no se puede controlar? No se sabe dónde llega el gen, porque llega como puede, ¿no? Porque cuando pues llega, pues bombardeado. Entonces, eso es muy importante entenderlo,
porque este gen puede llegar a una parte de la ADN, no sé, destruyendo algo, ¿no? O puede, no sabemos. Por eso es muy importante entender que hay muchas incógnitas en esta manipulación genética y que por lo menos, porque se trata de productos que van a ser comidos, la soja va Claro. a ser por animales que vamos a comer o soja que comemos nosotros, porque hay mucha gente que come soja. Por lo menos se espera que se verifique, ¿no? Lo que se llamaría el principio de precaución. Pero bueno, no pasó así. Claro, los transgénicos, a ver, han ido ganando, según explicas, terreno a nivel mundial. Como apunte decir que el 90% de los transgénicos son de Monsanto actualmente. Y bueno, está claro que se deberían haber hecho estudios rigurosos para determinar pues la posible peligrosidad, lo que se denomina el principio de precaución. Y tú denuncias la falta de una investigación seria. Ah, claro. Y no solamente para la soja transgénica Roundup Ready, es hoy en día no solamente que fue el primer transgénico autorizado, puesto en el mercado, sino también que hoy en día es el transgénico número 1 al nivel de cultivos, ¿no? Entonces es muy importante. Yo como te digo, yo me dediqué mucho a entender cómo llegó esta soja manipulada de la manera que te conté, cómo llegó a los campos de los agricultores de Estados Unidos y a nuestros platos, ¿no? Aquí. Y lo que pasa es que fue igual que para los PCBs, que para la gente naranja, que para la hormona transgénica, etcétera. Yo te contaba de ese señor Michael Taylor, que venía de Monsanto, entró a la FDA, la Food and Drug Administration, y su segunda función fue permitir que esta soja transgénica llegase al mercado sin estudio serio. Y para eso inventaron una cosa que es totalmente increíble. Cuando estaba investigando, yo pensaba, Dios mío, qué cosa tan increíble, qué plan, ¿no? Entonces, inventaron un principio que es la base de toda la reglamentación internacional para los transgénicos, inclusive aquí en Europa. Este principio se llama el principio de equivalencia substancial. Algo importantísimo en el tema que estamos hablando, el principio de equivalencia. Sí. Explícanoslo, ¿cómo sería esto? Entonces, ellos decidieron, ¿quién? Michael Taylor con sus amigos de la FDA, con Monsanto, por supuesto, que un transgénico, esta soja transgénica, por ejemplo, decidieron que esta soja transgénica es equivalente a una soja convencional. Puede ser que lo sea, pero como te decía antes, no lo sabemos. Pero lo decidieron sin ningún estudio científico para comprobar que es cierto, ¿me entiendes? Decidieron que una soja normal, natural y una transgénica tenían el mismo aporte nutricional y eran igual de saludables. Sí, porque había un gen más y ¿qué? No tiene nada que ver, claro. Y entonces este principio es muy importante porque con este argumento de la equivalencia, que una vez más podemos entrar en más detalles, para después es muy importante, no fue comprobada con estudios científicos. Entonces, eso significa, si es equivalente, ¿para qué vamos a hacer estudio? Claro. ¿Me entiendes? Tira para adelante, ¿no? Es aquello, venga. Bueno, pues una soja es una soja, punto final, y ya, ¿no? Pero es muy importante entender, porque tú has visto en mi documental que lo que te estoy contando, yo no lo inventé yo. Yo tuve los testigos claves de esta historia. Sí. Uno de ellos es James Mariansky, que era en aquella época el jefe de la biotecnología dentro de la FDA, que yo pude entrevistar por primera entrevista que él dio, y me imagino que hoy en día se arrepienta un poco de esta entrevista, porque cuando le pregunté esto, pues que fue él que con Michael Taylor firmó un texto muy importante que salió en el año 92 en los Estados Unidos, un texto de la FDA, donde se explica entonces que, como te decía antes, un transgénico es equivalente a una planta convencional, ¿no? Y es muy importante bien subrayar que la fecha es 92, y 92 es un año donde ni siquiera Monsanto tenía un transgénico listo, porque todavía estaban trabajando en la soja transgénica. Esta fue puesta en el mercado en 95, entonces eso es una prueba más que no hubo estudio para comprobar este principio, porque no había cómo, ¿no? Claro. No fue nada más que ellos anticiparon, sabiendo que la biotecnología iba a ser un mercado muy importante,
anticiparon poniendo este principio pues en un texto muy importante de la FDA, ¿no? Y después la Comunidad Europea, todos los países después, pues nada más que tomaron este principio como base, pero nadie se puso a investigar, pero ¿de dónde viene? Claro. No se hubieran dado cuenta que es un fraude, no existe ese estudio. Hay prohibiciones, de hecho, María Mónica, alrededor del mundo. ¿Cómo se reglamenta o se está reglamentando hoy en día los transgénicos? Bueno, en los Estados Unidos no hay nada, porque como un transgénico es equivalente a una planta convencional, entonces no hay nada, no hay ninguna demanda a Monsanto, a las multinacionales que hacen transgénicos para hacer estudios, ¿no? En Europa la situación es un poco distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, cuando salió este principio en 92 y que al final de los 90, 97 exactamente, llegaron los primeros barcos, como lo decíamos antes, ¿no?, de soja transgénica de Estados Unidos, importados en la Comunidad Europea para darle de comer a los puercos, y etcétera. Todos los gobiernos de Europa pues no hizo ninguna pregunta, pues, porque como venía esto de la FDA, que se supone que es una agencia muy respetable, claro, muy seria, que nada, pero te digo francamente, hoy mi opinión, eso es una mentira, ¿eh? Podemos entrar en detalles, pero la FDA, que yo pensaba también que, bueno, un producto aprobado por la FDA, pues eso es muy serio, etcétera. No. Los últimos 30 años, después de la llegada de Ronald Reagan en la Casa Blanca en el 80 y después con las dos administraciones Bush padre y después la FDA nada más que trabaja para la economía, pues para las empresas, ayudando a las empresas a poner sus productos en el mercado, nada más que esto. Pero bueno, lo que pasó en los 90 en Europa, yo me acuerdo que, por ejemplo, en Francia, en 97, cuando llegó esta soja transgénica de Estados Unidos, teníamos una ministra verde. Y hace poco me encontré con ella y ella firmó el texto, pues diciendo, el decreto, sí, vamos a dejar entrar esta soja transgénica. Entonces una vez Dominique Voynet se llama, entonces me encontré con ella hace poco y le dije, pero Dominique, ¿cómo pudiste firmar un decreto así? Y ella me dijo con mucha franqueza, pero ¿cómo yo iba a imaginar que la FDA estaba parte de una manipulación tan grande como tú la estás describiendo en tu libro, tu documental? Es que no era posible, no, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, los únicos que hicieron un trabajo de vigilancia muy importante es Greenpeace. Como les decía, parando los barcos y haciendo campaña para decir, wow, que no sabemos pues cuál es, porque ellos sabían lo que te estoy contando, ¿no? Uh-huh. Y fue así que a través de la presión de los consumidores, bueno, para decir la verdad, aquí en España no pasó nada, pero en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en muchos países así, los consumidores, las asociaciones de medio ambiente, etcétera, de la sociedad civil, digamos, hicieron una campaña muy fuerte para decir, estos transgénicos hay que primero probarlos, ¿no? Hacer estudios, porque no queremos en nuestros platos cosas que no necesitamos, porque soja hay, ¿no? No hace falta conseguir una soja transgénica, soja hay, de todos modos, ¿no? Entonces, no queremos comer cosas que no necesitamos, ¿no? Y sin saber si son peligrosos para la salud o no. Fue así que la Comunidad Europea primero tuvo, durante 5 años, no sé si te acuerdas de esto, un moratorio sobre los transgénicos, ¿no? Después se llegó a otro momento, fue 2003, si me acuerdo bien, entonces se decidió que se podía seguir importando transgénicos, pero etiquetados, ¿me entiendes? Sí, cosa que no hacen en Estados Unidos. Allí no hay etiquetaje. No, en Estados Unidos además que es prohibido. No puedes escoger, no sabes lo que comes, claro. Exactamente. Y entonces la situación actual es que cuando Monsanto quiere poner en el mercado un nuevo transgénico, y que no hablamos más de importación, hablamos de cultivo, ¿no? Por ejemplo, un maíz BT, lo que hay en este momento en España,
bueno, hay que subrayar que España es casi el único país de Europa donde se cultivan transgénicos, ¿no? Y este maíz BT es la segunda familia de transgénicos, son plantas manipuladas para poder producir un insecticida, ¿no? Entonces, ¿qué hace Monsanto? Hace una demanda oficial a través de la Comunidad Europea y se supone que que entrega un dossier de toxicología. ¿Mm? Pero el problema es que, primero, en la Comunidad Europea, como yo revelo sobre todo en mi libro, porque en el documento no hay nada sobre esto, en la Comunidad Europea el comité encargado de hacer, pues de leer este dossier y de dar consejos a la Comunidad Europea, este comité de la Autoridad de la Seguridad de los Alimentos, EFSA, que es una agencia europea, por supuesto, hay un problema de puertas giratorias muy grande también. Los expertos que están, yo los doy todos los nombres en mi libro, 90% de los expertos de este comité de los transgénicos de la Comunidad Europea trabajan o tienen contratos o tienen algo que ver con las empresas de biotecnología, que es un problema. No sé por qué, pero no me sorprende que también aquí en la Unión Europea esté el tema, estén infiltrados, por decirlo así. Claro, lo vemos por todo el mundo. Perdona que te he cortado. Y la segunda cosa es que los estudios, entre comillas, que Monsanto entrega, son estudios secretos que yo, por ejemplo, si quiero ver los datos brutos de esos estudios, no los puedo conseguir. Nadie los puede conseguir. Hay un caso muy conocido de un maíz así, BT, que finalmente el gobierno alemán con Greenpeace pidió los datos brutos, Monsanto no quiso darlos y hubo un juicio, finalmente Monsanto tuvo que publicar los datos brutos y resulta que este maíz BT, el estudio que se ha realizado de 3 meses de estudio, que no es nada para hacer un estudio de toxicología, es nada. Se necesitan 2 años, no 3 meses. Resulta que los datos revelaron que las ratas que se habían comido este maíz BT tenían problemas de salud. Entonces, finalmente se dejó y no se aprobó el cultivo de ese maíz BT. Entonces, el problema es falta de transparencia completa, estudios que son muy cortos y además no son públicos, así que todavía falta lo que siempre, lo que dije antes, estudios serios, claro, hechos por organismos científicos independientes, transparentes. Y como tú has visto en mi documental, uno de esos estudios se hizo en el Reino Unido, en Escocia. Sí, Escocia. Escocia, sí. Y es muy interesante esta historia. Era una institución científica muy, muy buena, muy famosa en Europa, en Aberdeen, y entonces un científico dirigió un equipo de 30 científicos para hacer ese estudio bien hecho de 2 años para verificar si estos transgénicos tenían problemas de salud para las ratas, que, bueno, en este caso eran ratas. Resulta que al final se descubrieron que había muchos problemas y lo que pasó fue tremendo. Lo que pasó es que él perdió su trabajo, el equipo fue desmantelado y se terminó la historia, ¿no? Sí. Lo vamos viendo, cómo va sembrando el mundo Monsanto de falsificación de estudios científicos, publicidad engañosa, soborno, ocultación que causa muertes, difamación, contaminación. Bien, es realmente algo espeluznante. Bien, no tenemos mucho tiempo más, Marie-Monique, no te lo quiero robar, pero bueno, es que hay tantas cosas que aparecen que creo que es importante que la gente sepa. En los países en desarrollo, por ejemplo, en la India, Monsanto controla las simientes de algodón. Son 4 veces más caras que las de allí, las autóctonas, por lo que la gente debe hipotecarse, por lo que está incrementándose el número de suicidios en la zona. En Paraguay huyen de los campos de transgénicos que se utilizan para la ganadería europea y se van a los suburbios de las ciudades. La contaminación transgénica que está afectando a México, donde trataban de mantener lo suyo, ¿no? ¿Qué es esto de la contaminación transgénica? Bueno, eso pasa también aquí en Cataluña.
también. Sí, sí, claro, porque aquí Claro. Cataluña y Aragón son las dos provincias de España donde más se cultiva maíz BT, maíz insecticida, y la contaminación transgénica es que un maíz se cruza con maíz, eso sí, naturalmente, ¿me entiendes? Mm. No es como un gen que viene de una bacteria, ¿no? Que no puede entrar, pero en este caso maíz se cruza con maíz. Entonces, por polinización abierta, el problema es que un maíz BT, como hay aquí en Cataluña, puede contaminar un maíz que no es BT. Y eso es un problema muy grande. Es tan grande que, por ejemplo, en Canadá, que es un gran productor de colza, Monsanto puso en el mercado un colza Roundup Ready. Bueno, es resistente al Roundup, hace 10 años. Y hoy en día, todo el país está contaminado. Eso significa que los agricultores que solían hacer colza orgánica o colza convencional, no pueden seguir haciéndolo porque ya se contaminó todo a través de la contaminación abierta, ¿me entiendes? Es un problema muy grande porque la situación hoy es gravísima. Entonces vamos a terminar con esto, porque lo que pasa es que, por ejemplo, lo que se ve en Estados Unidos, yo acabo de llegar de los Estados Unidos donde estoy haciendo otro documental en este momento, otro libro, y igual que en Canadá, los transgénicos Roundup Ready resistentes al Roundup, hoy en día es un problema grande para los agricultores, que yo me encontré con varios de ellos que quieren cambiar y volver a plantas convencionales. ¿Por qué? Porque las malezas, las malas hierbas, que se suponía que el Roundup iba a matar, eso funcionó durante 2, 3, 4 años. Pero hoy en día esas malezas se volvieron resistentes al Roundup, ¿me entiendes? Y para acabar con ella es casi imposible. Yo estuve en Georgia, que es un estado de los Estados Unidos, hace como 4 o 5 meses, y el problema es tan grande con las malezas resistentes al Roundup, ¿no? Que no pueden acabar con ellas, que los agricultores de Georgia abandonaron 5.000 hectáreas de soja transgénica porque no podían acabar con las malezas. Y para las plantas BT, las que hay aquí en España o en India, el algodón BT o el maíz BT, plantas que producen un insecticida. Monsanto acaba de reconocer hace 2 semanas en India que es finalmente un fracaso porque los insectos, después de varios años de utilización de esos transgénicos BT, se volvieron resistentes al BT. Entonces, es yo como hija de agricultores, yo siempre digo, es que no sirve para nada, para nadie, ni para los agricultores. A medio plazo se volvió esto en un desastre, y ni siquiera para los consumidores. Pero lo que hay que entender bien, lo que hay detrás de esto, es para mí lo más importante. Es que si Monsanto está siguiendo con sus transgénicos, no es para salvar el mundo y no sé qué, porque no vas a salvar el mundo haciendo soja transgénica, monocultivos como yo vi en España, en Argentina o en Paraguay, y eso para alimentar a los puercos y gallinas de nuestros países. No, todo el contrario, ¿no? Pero lo que sí es importante para Monsanto es que sus transgénicos son patentados. Explícanoslo, por favor, ¿cómo es esto? Patentado significa que Monsanto, como inventó, entre comillas, este soja transgénica, digamos, este maíz BT que hay aquí, entonces tiene una patente. Entonces significa que, legalmente, ¿no?, un agricultor no puede conservar una parte de sus semillas, como se suele hacer en muchas partes del mundo, para resembrarlas al año siguiente, ¿no? Si lo hace, entonces Monsanto manda lo que se llama en Estados Unidos y en Canadá la policía de los genes. La policía de los genes, ni más ni menos. No, es increíble. Eso te digo, para mí era como una película de horror, ¿no? De verdad, ¿no? Y tú lo ves en mi documental, 2 víctimas. Sí. No es tampoco invento mío, ¿no? Han hecho hasta un número de teléfono para que se denuncien entre ellos. Sí. Explica, por favor, sí. Sí. Entonces, Monsanto son detectives privados contratados por la empresa para verificar que el agricultor que tiene soja transgénica en su campo compró las semillas, ¿no? No guardó semillas del año anterior, ¿no? Y entonces, como se ve en mi documental, si los agricultores no pueden comprobar que han comprado las semillas, además no solamente las semillas, pero también el Roundup, porque no pueden comprar ni siquiera genérico de Roundup, que es el glifosato. Cuando compras un transgénico estás, dependes de los otros productos para mantener el transgénico. O contrato, como se ve el documental.
Y si no puedes confirmar que has comprado tus semillas el año, pues, entonces, juicio. Y se ve en mi documental cuántos agricultores están en este infierno, porque es así. Sí, 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 sí. Y entonces, lo que hay detrás de esto es que los transgénicos, porque Monsanto, que fue un gran productor de químicos, ahora es el primer semillero del mundo, porque los transgénicos son nada más que un medio para poder controlar el primer mercado del mundo, que es el mercado de las semillas, porque tú como yo, cualquier cosa que te comes empieza por una semilla sembrada por un agricultor en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero si te imaginas lo que es este mercado, sí, como Monsanto lo está ahora, eso es su meta, ¿no? Si tú puedes legalmente obligar a los agricultores, ¿no?, a comprar cada año nuevas semillas, cada año, ¿me entiendes? Entonces, Sí, es un negocio, bueno. Es un negocio, pero muy, muy Es importante. apoderarse de la Pero alimentación. hay una cosa en esto que a mí siempre digo que de verdad, y no entiendo que los gobiernos europeos, etcétera, no lo hayan pensado antes. Porque te dije antes que Monsanto siempre dijo, una soja transgénica es equivalente a una soja, por eso no necesitamos ningún estudio, nada, porque es igual. Por otro lado, piden patentes. Tú sabes como yo que una patente se entrega a un industrial, normalmente a un industrial que ha inventado una cosa que no existía antes, que por eso tiene una patente, ¿no? Una patente para poder disputarla durante 20 años, ¿no? Sí. Vendiendo licencias a, no sé, si alguien quiere utilizar su invención, es para proteger la invención. Entonces, por un lado dicen, es equivalente, por otro lado dicen, es tan distinto que necesitamos una patente, porque lo inventamos nosotros, no existía antes, ¿no? Entonces, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No puede ser equivalente, que así que no hay por qué hacer estudios, y por otro lado, tan nuevo que se puede conseguir una patente. Esa es una contradicción totalmente fundamental, que yo quisiera que los gobiernos de Europa así piensen en esto. Pues sí, y más porque expones en tu documental la dificultad de que convivan las variedades autóctonas con las transgénicas, lo cual significa la posible y muy probable desaparición, si seguimos así, de las semillas no transgénicas. Y esto es una cosa muy seria. Muy seria, así. Marie-Monique, has comentado, te he oído decir que para ti el mundo de Monsanto es una agricultura sin agricultores. Claro. Para acabar, me gustaría que nos explicaras qué quiere decir esto, porque creo que tiene mucha importancia, es la clave. Bueno, la revolución transgénica, que se dice que es la tercera revolución agrícola de la historia del mundo. La primera fue la del neolítico, después vino la de la revolución verde, que es la revolución agroindustrial con el uso de, tú sabes, fertilizantes químicos y insecticidas, fungicidas, etcétera. Esta revolución verde que la hay aquí, por supuesto en España, también la hubo en la finca de mi papá, ¿no? Es la segunda. La tercera es la de los transgénicos. Pero hay que entender bien que esta revolución transgénica es el seguimiento de la segunda revolución verde, en el sentido de que entonces también son semillas que no pueden dar ningún producto en los campos si no se utilizan muchos fertilizantes, muchos herbicidas, por supuesto, porque son plantas pesticidas, ¿no? Entonces, es la misma lógica. Y lo que vi yo en el mundo donde estuve viajando, y con además mucha afección por los agricultores, porque es mi familia, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho la situación de los agricultores. Lo que vi es que esos transgénicos llevan a monocultivos, como lo vi en Argentina, 18 millones de hectáreas, ¿no? Eso se hace, pues, contra los pequeños productores que son ellos que de verdad cultivan para alimentar a sus conciudadanos, ¿no? Hacer lentejas, hasta leche. Por ejemplo, la Argentina, que es el país de la leche de la vaca, ahora se calcula que la mitad de los tambos, que es donde se produce la leche ahí, en la pampa, han desaparecido, ¿no? Entonces, eso se hace, es un modelo agroindustrial basado en monocultivos que no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria. Claro. Porque la seguridad alimentaria se tiene que basar en todo lo contrario, se tiene que basar en la biodiversidad y en la agricultura familiar,
¿no? De gente que de verdad trabaja para poder alimentar, no alimentar nada más que a los puercos y gallinas de Europa. Entonces, por eso digo que lo que está en juego es muy importante. Por eso lo hablé, pues, mi documental y mi libro se llama El mundo según Monsanto, porque a través de esos transgénicos se está cambiando el mundo por completo, ¿no? Estamos perdiendo la soberanía alimentaria, la capacidad de ser independientes y de poder asegurarnos una alimentación sana, primero de todo, y suficiente para todo el mundo, claro. Exacto. Bien, Marie-Monique, yo me queda preguntarte sobre el Codex Alimentarius, porque es que si no reviento. ¿Sabes que Monsanto y el Codex Alimentarius? Hay algo ahí, seguro. Bueno, el Codex Alimentarius es una institución que depende de las Naciones Unidas, donde yo estoy trabajando en ese tema para mi próximo documental y libro. ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando en un nuevo documental y libro que van a salir al final del año, sobre la relación entre pesticidas, aditivos alimenticios como el aspartam, por ejemplo, o los plásticos alimenticios que se utilizan en la cadena alimentaria y la relación entonces entre estos productos químicos que entran en la cadena alimentaria y el cáncer, las enfermedades como Parkinson o los problemas de reproducción, etcétera, que tú sabes que están subiendo en muchas partes del mundo y hay una relación directa. Estoy en esto, por eso me interesa todo el problema de cómo se reglamentan los productos químicos, etcétera, y por eso el Codex Alimentarius que da las grandes líneas, ¿no?, de reglamentación para estos químicos que entran en la cadena alimentaria. Es el mismo problema que hablamos antes. En estas instituciones las puertas giratorias de que hablamos funcionan por completo, claro. Y siempre tocamos con el mismo problema, que es la independencia de verdad de los expertos, ¿no?, la transparencia también de los procesos, y por eso es muy importante que los ciudadanos, consumidores, etcétera, se reclamen sus derechos. Claro que sí, ahí está nuestra. Así. Primero que nos informemos, que sepamos que está habiendo realmente una toma de una posesión del derecho básico a la alimentación, ¿no? Y a decidir ciertas cosas que se están decidiendo a lo mejor en los pasillos y no es justo y no es democrático. Bien, Marie-Monique Robin, realmente un placer, un tema interesantísimo, importante, y recomendar este Mundo según Monsanto. Un abrazo, Marie-Monique. Chao, gracias. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.